En esta ocasión les voy a hablar de El Diablo, es la segunda parte de esta serie. Nos vamos a referir en esta ocasión a el libro de Giovanni Papini, publicado en los 50. Esta fue una recomendación que me hizo desde hace muchos años mi papá. Finalmente la leí, me gustó y me hizo reflexionar sobre muchas cosas que hablan respecto al conocimiento y a la libertad, que es algo de lo que quiero compartirles. Espero les guste. Este libro es uno de los más viejos que vi en mi casa. Mi papá acostumbraba a forrar sus libros porque siempre decía que nadie comprendía con plenitud lo que se leía en la portada. Uno de estos libros fue el libro precisamente del Diablo, que siempre noté que era uno de sus favoritos. Y no porque lo escrito en el libro te acercara a la concepción tradicional del diablo, ni mucho menos, sino a la comprensión del propio Lucifer, lo que te acercaba mucho más a la verdad que a la maldad en sí misma, es decir, al amor a la creación con todas sus vertientes, en donde el mal es solo una arista dentro de la perfección de la creación de Dios. El diablo es tan viejo y conocido que ha estado presente en diversos textos de culturas muy distantes desde prácticamente el inicio de los tiempos. Se le han dado diversas interpretaciones y formas, colores e intenciones. Sin embargo, fue la religión católica quien lo posicionó tanto como para alejarlo y crear el miedo a partir de él como una figura tan poderosa que solo existía como símbolo de absoluta inmovilidad y control. La Iglesia también lo volvió tabú y lo alejó incluso del propio conocimiento, para mantener el control y el sometimiento masivo. Sin embargo, no hay que desconocer que el propio significado de la palabra Lucifer es quien trae luz. Con solo escucharla aún así nos crea repulsión, pero él es el encargado de esparcir la luz, pero que en su existencia casi perfecta lo hizo caer en la más absoluta soberbia. El rodearse de ángeles y arcángeles devotos ciegos pero ignorantes de su propia perfección lo hizo saberse el más cercano creyente de Dios, pero con inteligencia propia, fiel guerrero que no se quiso arrodillar ante la imperfección del ser humano, precisamente por el amor y entendimiento a Dios. La religión y la moral nos hablan de perdonar al enemigo a partir de la empatía y la comprensión del otro. Sin embargo, ese perdón no alcanza al máximo símbolo de maldad que es el diablo. Es decir, se nos invita a poner la otra mejilla y perdonar al enemigo, siempre y cuando éste no sea el ente que le ha impuesto la máxima representación de maldad, lo que raya en una contradicción que lo abandona en un concepto tan abstracto y lejano como la maldad misma. Entonces nos preguntamos lo siguiente: ¿somos humanos en busca de la perfección y la imagen y semejanza con Dios, pero no se nos permite el perdón absoluto? Es decir, el perdón al más alto mal. Lo que se odia se reprime y se aleja. Lo que se odia se abstrae de todo entendimiento y se le teme. Lo que no se comprende también se teme. Es decir, en la palabra de quienes interpretaron el mal no se nos permite incluso comprenderlo, porque antes está la negación y el rechazo, lo que implica la absoluta cerrazón a lo que no comprendemos, para expulsarlo y negarlo, aún antes de poder alcanzar su máximo entendimiento. Incluso se nos quita el derecho a hacernos responsables de la causa y efecto de nuestras acciones, pues se nos quita el poder de decidir y solo se responsabiliza el mal de la propia acción a un ente fuera de nosotros. Culturalmente, se nos ha enseñado a despreciar al que es distinto, al que ve más allá, al que cuestiona. Ese fue el principal detonador del odio hacia el diablo, el que cuestionó incluso en nombre de la perfección de Dios, el que se alejó de la normalidad de la aceptación sumisa, a una costa de la propia devoción de la perfección de su Creador. Aún así, Dios permitió el cauce de las cosas. En su creación dejó fluir las propias dudas de quien por devoción cayó en la más absoluta soberbia, lo que lo condujo al peor de los castigos, el no poder amar ni ser amado. Dios es el único creador del mundo. En su poder pudo contener y dar cabida al equilibrio perfecto de las cosas. El comprender el mal como un continuo del bien es solo aceptar la propia creación, el cauce perfecto de la vida con el pleno conocimiento de la polaridad de la acción, de los sucesos que fluyen en la realidad en cada instante,
en cada momento, emoción, acción y pensamiento. Lucifer no es creador de nada, solo es parte de ese cauce y por consiguiente una parte tan comprensible como cada una de las cosas que habitan en esta creación. De ahí se derivan muchas preguntas que nos hacen llegar también a muchos entendimientos para poder vivir con plenitud en conocimiento y comprensión de nuestro día a día. Para concluir, quiero decir que la acción propia se asume a nivel personal, que cada quien sabe que por cada acción tendrá una respuesta, una reacción, perfectamente correspondiente con su causa, que la respuesta no está en un ente superior o inferior, sino en la acción misma. La devoción y amor a Dios es perfectamente pura si el comprendimiento del mal lo mantenemos como una parte precisamente adherida a la propia realidad. El amarnos, amar la creación y la bendición de cada acción nos hará alejarnos del temor, pero solamente el conocimiento pleno de la polaridad de la vida nos hará verdaderamente libres en cada momento, de cada una de nuestras acciones, sin pensar que nuestros movimientos están condicionados o acotados por un ser extraño. Cada individuo es pleno y dueño de cada uno de sus presentes. Finalmente, para el creyente, Dios está en todas las cosas y su creación es cada momento. Muchas gracias por ver este video, nos vemos a la siguiente. Si les gustó, coméntenlo, si les gustó más, compártanlo y muchas gracias.